¿Sí? ¿Ahora? Buenas tardes. Bueno, hemos empezado con algo de retraso por circunstancias inevitables que ocurren, pero bueno, el acto tiene lugar. Este documental que hemos visto muestra bien a las claras que la problemática ambiental en Huelva tiene una dimensión internacional, que forma parte del complejo global del mundo de la minería y, bueno, de la industria química básica, que tiene en sí misma una dimensión internacional, transnacional. En poco tiempo el que disponemos, hay 4 personas en la mesa que van a intervenir y debe quedar espacio para un debate, para un coloquio final, para que también, quienes habéis tenido la amabilidad de venir aquí esta tarde, pues podáis intervenir, poner vuestro criterio también sobre la mesa. Entonces yo voy a ser muy breve. Hoy se cumplen 127 años de los sucesos de Río Tinto, que se conocieron en toda Huelva como el año de los tiros. Queríamos que la Universidad de Huelva hubiese un espacio de conmemoración de ese hecho para darle toda la relevancia y toda la trascendencia histórica que tiene. Por eso hay con nosotros aquí en la mesa un historiador, que es Carlos Arenas, que es catedrático en la Universidad de Huelva y que tiene, en la Universidad de Sevilla, perdón, y que tiene varias publicaciones en relación al conflicto de la minería desde la presencia de los ingleses en Río Tinto en 1870 y tantos hasta 1936, y luego también está preparando un libro actualmente para el conflicto más reciente de la minería en Huelva. Entonces él va a hablar específicamente de lo que ocurrió, de las circunstancias y de la repercusión que eso tuvo para toda Huelva y el futuro hasta la actualidad. Intervendrá después Juanjo Wilkin, que es una persona sobradamente conocida en Huelva y en Andalucía y en España, que tiene muchas publicaciones, pero que claro, está aquí en su calidad de onubense y más singularmente porque él ha escrito un libro que ha contribuido enormemente a dar a conocer los sucesos del año de los tiros en Andalucía, en España y a nivel internacional. Es un libro que se ha traducido a varias lenguas, él tiene otros muchos libros, pero me permitirá que abrevie su currículum, dada la premura del tiempo. Tiene libros de poesía y otros libros, pero su presencia aquí es en particular por el estudio que está detrás de esta novela, El corazón de la tierra, que luego se ha llevado al cine y que dirige Cuadri, y hemos visto fragmentos de ella ahí, y también otro libro de investigación que es La Huelva británica, donde también ha hecho un estudio riguroso del impacto enorme de este colonialismo inglés sobre Huelva y toda la cuenca minera. Después interviene Juan Romero. Juan Romero es también bastante conocido en Huelva, es un histórico del ecologismo en Huelva, es cofundador de Ecologistas en Acción y bueno, él ha estado implicado desde el principio, desde los años 80, en los grandes problemas que ha habido en Huelva en relación con la industria química, también en otra serie de problemáticas, no solo en Huelva, sino con las cuestiones de la especulación inmobiliaria, por ejemplo, el proyecto Costa Doñana desempeñó también un papel relevante, y singularmente, ya más, de manera más reciente, en el también muy importante conflicto del vertedero de residuos tóxicos de Nerva. Él se destacó como uno de los activistas que se opuso desde el principio hasta el final a esa barbaridad que tenemos aquí también al lado en Nerva. Y finalmente intervendrá Isaías Riñolo. Él es también un activista, es artista y pone su arte al servicio de la causa de la defensa de los derechos ambientales, que son los derechos sociales en definitiva. El acto, si os fijáis, tiene una concepción para hacer ver que los sucesos que ocurrieron en 1888, en los que hay un conato de una rebelión de signo ecologista, pues son un primer capítulo importante de una lucha contra las barbaridades medioambientales que han continuado y que continúan ocurriendo en Huelva. Ese es el sentido de este acto. Entonces, ya sin más, voy a dar la palabra a Carlos Arenas. Muchas gracias, Félix. Como acabamos de ver un trozo de la película El corazón de la tierra, y está aquí como Wilkin, yo que soy historiador económico, me ha parecido que antes de dar una charla más académica, pues he querido configurar otra especie de novela, película,
sobre distintos personajes que estuvieron aquel día 4 de febrero del 88. No sé si conocéis la película japonesa Rashomon, de Akira Kurosawa, ¿no? Es la historia del asesinato de un samurái, que hay varios testigos y cada uno de los testigos pues cuenta esta historia, cómo ocurrió, y pues, lo cuenta desde su particular punto de vista, con una perspectiva diferente, y al final pues el Kurosawa pues reconstruye de alguna manera la historia. Eso es lo que voy a intentar hacer yo. Lo que pasa es que Kurosawa lo hizo en 1 hora y media y yo voy a tener que hacerlo, no sé, un cuarto de hora, poco más, o en 10 minutos. Vamos a ver, ¿qué personaje hay por ahí, ¿no? Está efectivamente el campesino que tiene grandes, digamos, predios agrarios, ganaderos y también pequeños, al cual los humos de las celeras, el ácido sulfuroso, la lluvia ácida, como se conoce, pues le invade los pastos, le invade el cultivo y los arruina. Y es convocado al día 4 de febrero para que el alcalde de Río Tinto, igual que hizo el alcalde de Alosno, pues prohíba la quema de la pirita y se produzca esa manta de ácido que les perjudica tan tremendamente. Ese es un actor que está allí, ¿no? Después también está el obrero que acude ese día a la plaza del antiguo Río Tinto, que como sabéis que no es el actual, pero que ya se cayó porque la contramina del filón sur fue socavando los cimientos del pueblo hasta que lo tiró. Pues el obrero, tengo que decir que va por unas reivindicaciones laborales y salariales, ¿no? Lleva 3 días de huelga, desde el día 1 al 4 está de huelga, o yo quizás diría mejor casi lockout. En estos días, por las razones que voy a decir después, la empresa, digamos que ha decidido parar la producción, y dejar sin trabajo a la gente, con lo cual llevan días de huelga y muchos días en el que la actividad minera digamos que se ha ralentizado. Por tanto, van allí con sus reivindicaciones, algunas mujeres van con sus niños demostrando, en fin, la miseria, los días de hambre que están pasando, etcétera, etcétera. Después otro personaje es el alcalde de Zalamea, ¿no? El alcalde de Zalamea, como casi todos los alcaldes de la Andalucía occidental, es el señorito del pueblo, el cacique del pueblo, el que controla todos los hilos del poder local, que le ha salido un gran competidor. Y ese gran competidor es la compañía inglesa. Se trata de un pulso entre el poder tradicional, el poder de la tierra, y el poder de la mina, ¿no? Está implicado, como otros que llegaron o participaron o promovieron aquella manifestación, está implicado en esta liga antihumista que lleva ya muchos años, ejerciendo muchos años, y que finalmente toma la decisión de manifestarse aquel día, ¿no? Está el directivo de la compañía, que no está, por supuesto, en la manifestación, que está quizás en Madrid, que está diciéndole al ministerio los humos no son malos, incluso son saludables, y sobre todo es una razón económica. ¿Quién da más dinero al Estado? ¿Quién da más dinero a la comarca? ¿La mina o la agricultura? No hay cuestión. La mina, el dinero que aporta la mina, ese 3% que decía uno por ahí, a pie de mina, ese 3% que va al Estado, los miles de salarios que están dando, es mucho más importante que la actividad agraria o la actividad ganadera. Después está el vecino testigo de Zalamea, de los pueblos alrededor, también de Río Tinto, ¿no? Que se ha puesto en marcha porque al fin y al cabo el señorito del pueblo Zalamea, pues evidentemente siente y sabe perfectamente lo que significa la telera para estos pueblos agrarios, pero también porque el alcalde del pueblo ha dicho, o el señorito del pueblo, hay que movilizarse, ¿no? Y que está empleado por ese alcalde, por ese señorito, pues va también, acude a la llamada de la Liga Antihumo, va también a manifestarse allí y va de una manera festiva, ¿no? Y al fin y al cabo el alcalde ha puesto la banda de música y todo en plan festivo, sin tantas banderas como dice la película,
pues van también allí a ese sitio. Está el presidente de la compañía, todavía creo que no sé si Madison ha muerto o no, el presidente de la compañía, que ha llegado a un acuerdo que me parece muy relevante para explicar estas cosas, ¿no? En noviembre de 1887 las grandes compañías mineras de todo el mundo, las productoras de piritas, se han puesto de acuerdo para paralizar de momento la producción, porque el precio, como se ha dicho antes ahí en la película, está bajando, efectivamente el precio está bajando. La manera de digamos, recuperar el precio de las acciones y el precio del mineral es paralizar, ralentizar la producción, de tal manera que cree un vacío, cree un déficit en el mercado mundial, de tal manera que se recuperen los precios y se recupere después la actividad. Eso es lo que hace realmente que la gente esté muy molesta. Desde el hombre está fabricando que la gente en Río Tinto y en Nerva y en el Campillo, pues la gente, y en Atalaya, en los pueblos de los alrededores, pues la gente lleva varios días o varias semanas sin trabajar, que la competencia por el poco trabajo que hay sea brutal, que digamos las compañerías que se llamaban, que iban a la subasta para quedarse con el trabajo, tiendan a ofrecerse por cada vez menos dinero, y hay una enorme competencia en el mercado de trabajo por tener el poco trabajo que queda. Es evidentemente ese recorte estratégico de la producción digamos, elemento clave, me parece a mí, un elemento clave para entender lo que ocurre ese día en Río Tinto. Después está el inglés, que no estaba todavía en Bellavista, que estaba viviendo en la propia Río Tinto. Un inglés que está diciéndole a su jefe, el ingeniero inglés o el técnico inglés, que aquel ambiente raro que estaba ocurriendo en las minas puede provocar un conflicto entre españoles e ingleses, que puede desembocar un conflicto mayor entre España e Inglaterra, que tienen miedo y por tanto necesitan protección. Está otro personaje que ha salido ahí, el de Valeriano Tornes. Es un cubano que llega Maximiliano Tornes, que viene de Cuba, que es, ya hablaremos después de él otra vez, que llega a 1883, que es empleado de las minas, que en el año 87 es despedido pues por agitación de la actividad minera, que para subsistir trae de Barcelona periódicos como El Productor, que son que circulan libremente, que de curso legal, y que sin embargo aquí se tiene como un revolucionario y se le expulsa, y por tanto digamos que se convierte en la figura clave para agitar la conciencia obrera, pero también aprovechar la conciencia antihumista para hacer confluir los dos movimientos, el obrero y el ecologista, aquel día del 4 de febrero del año 88. Va el alcalde de Zalamea, va Tornés, se suben al ayuntamiento para intentar que el alcalde y el gobernador civil que llega después llegaran a una negociación para que efectivamente las treras se separen y también para resolver el problema de los trabajadores. Otro personaje es el gobernador civil, que es ese señor que apenas dice algo en la película, tal señor que se llama Bravo Joven, me parece. Agustín Bravo Joven, que lo deja muy claro en el primer momento, igual que en Alosno ya ha dicho al alcalde que de cerrar teleras nada, aquí dice al alcalde lo mismo, ¿no? De cerrar teleras nada, es una orden que viene de Madrid, y en Madrid está pues el ministro, seguramente será de gobernación, que todavía no sé si está Moret, que puede ser incluso, como fue después Eduardo Dato, empleado a sueldo de la compañía. Por tanto, nada de cierres de teleras. Y por supuesto, cuando dialoga, cuando intenta dialogar con los trabajadores, él mismo dice en un telegrama, hay que ver la cantidad de absurdeces, textual, absurdeces que me está diciendo. Y el hombre está un poco loco, porque cuando hablamos de los mineros, de la clase obrera de Río Tinto, hay que tener en cuenta que hay muchas clases obreras en Río Tinto. Están los trabajadores de la corta, están los trabajadores de la contramina, están los de los talleres, están los de la fundición, cada uno está en un departamento diferente, cada uno con una problemática diferente. Y por tanto este hombre, todo ese galimatías, que unos quieren una cosa, otros quieren otra, por supuesto quieren acabar con los destajos
quiere un empleo fijo. Ahora que no hay trabajo, a este hombre le parecen absurdeces. Y va con la fuerza de la Guardia Civil, pero se atiene a algo que ahí no se dice en la película, pero se atiene a algo que estaba en la ley, una ley realmente miserable, que es que cuando hay alguna complicación, el gobernador civil, la autoridad civil, llama la palabra resigna el poder en los militares. Cuando hay una concentración, cuando se ve incapaz de resolver todo aquello y resigna el poder en los militares, que ese, creo que era teniente coronel, el país se dice capitán, pero no sé si era teniente coronel del regimiento coronel, de Pavía. Y bien, este teniente coronel, que es el último de los personajes que quiero, este hombre ¿qué es? ¿Qué hace? ¿Qué pinta allí? Pinta allí porque está allí porque ha sido mandado por el gobernador militar de Huelva y a su vez por el capitán general de Sevilla, ¿no? Y está allí porque le han dicho informaciones siempre bien documentadas que el tal Tornet no es un líder obrero, es un rebelde cubano. Ha participado en la guerra contra España desde 1869 a 79, por tanto es alguien que un independentista cubano que no ha venido de excursión ni a por trabajo a Río Tinto, que ha sido deportado desde allí, y por tanto hay que tener muy en cuenta que este hombre está haciendo la guerra contra España dentro de Río Tinto. Otra noticia que se le dice a este teniente coronel: tenga usted en cuenta que Río Tinto es un nido de federales, de cantonalistas, no de anarquistas y socialistas, de cantonalistas. Muchos cantonalistas, cuando termina la Primera República, termina la Primera República y empieza a trabajar Río Tinto, muchos que son perseguidos políticos vienen a Río Tinto, van a Río Tinto a trabajar y ya, digamos, a tener allí un cierto refugio, ¿no? Y por tanto, por las investigaciones que yo estoy haciendo, hay repetidas veces, cuidado con los cantonalistas y federalistas de Río Tinto, que son siempre un foco de peligro, ¿no? Y es que además, un año antes del 4 de febrero, un general llamado Villacampa ha dado un golpe de Estado fallido, federal y republicano, o sea que está sobre aviso. Y por tanto, si además se le une el problema de los británicos, etcétera, de los ingleses, digamos, la orden yo creo que sería igual que tantas órdenes que yo estoy descubriendo en los archivos, ¿no? Sin contemplaciones de ninguna clase. Pero es que además ni siquiera se avisa cuando hay un acto como ya ahí se ha visto en la película. Ahí, cuando el ejército interviene, se dan toques de atención, llamadas de atención. Ahí no hubo nada. Hay una deliberada intención de asesinar a aquella multitud, ¿no? Bien, estos son los protagonistas, pero como toda película tiene que tener un final, ¿no? ¿Qué fue de ellos después, no? Pues aquella mujer que fue con el niño, pues recibió el niño y ella un balazo, como tanta gente murieron. Se dice que 13, que 30 y tantos, que cientos. Es posible que nunca se sepa. ¿Por qué? Porque muchos de los mineros que vivían allí viven en chozas dispersas, no viven en pueblos, viven en chozas dispersas, han venido de todas partes, no están censados, no están controlados y por tanto cualquiera sabe qué pasó con muchas de aquellas personas que andaban por allí, ¿no? El obrero en paro que fue allí porque no tenía trabajo, pues seguirá sin trabajo, tendrá que irse, porque al día siguiente del hecho de los tiros, la compañía ha abierto un libro nuevo con empleados nuevos, con la gente, digamos, que no participó en la huelga, con la gente, digamos, más sumisa, con la gente que le merecía la garantía suficiente que no va a armar ningún tipo de problema, ¿no? Valeriano Tornet, no lo matan, no lo matan. Valeriano se escapa o lo escapan y termina, como ha estudiado mi amigo y el archivero de la Fundación Río Tinto, Juan Manuel López, termina en Argentina. Por tanto, sigue ahí la duda sobre este personaje que aparece como gran héroe, y es posible que lo fuera, pero es posible que no lo fuera. ¿Qué pasó con el gobernador civil? Pues fue destituido. ¿Y qué pasó con el inglés de Bellavista que se quejaba? Pues le hicieron Bellavista. Se fueron del antiguo pueblo, se fueron al nuevo barrio de Bellavista con el tiempo. No inmediatamente, poco a poco se fueron yendo. ¿Y qué pasó con el presidente de la compañía?
pues que se sustituyó en aquella crisis tan terrible para la compañía, del llamado affaire secretin, pues que es aquella maniobra oligopólica del que yo estaba antes hablando, pues digamos las acciones fueron tan baratas que fueron aprovechando por el que era, yo casi digo que puede seguir siendo el primer empresario andaluz, que es la familia Rothschild, ¿no? Que se quedó con la compañía y a partir de ahí hubo una época de expansión. ¿Y qué pasó con las teleras? Pues pasó con las teleras que poco a poco se fueron. Primero el gobierno momentáneamente digamos, la suprimió, hasta el año 91, que siguieron. Terminaron de humear en el año 1907. Pero es que la compañía sabía que había fórmulas alternativas para sacar cobre mucho más barata y mucho más rentable que la telera. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué murieron tanta gente por los humos? Porque había otro empresario onubense, o dos de ellos, Sanden y Deutsch, alemanes los dos, especuladores y tal, que tenían una fórmula para sacar el cobre echando manganeso. Cuando era una cosa... ¿Y quién tenía las minas de manganeso en Huelva? Deutsch y Sanden. Cuando el año 94 Rothschild se da cuenta de que aquello era una estafa y mandan a los dos que estaban en el Consejo de Administración y mandan a hacer puñetas, entonces ya las teleras empiezan a decaer y a ser sustituidas por otro tipo de procedimientos mucho menos agresivos. ¿Y qué pasó con el campesino que protestaba? Se hizo minero. El campesino que protestaba y tal fue cooptado por la empresa, cientos de miles de campesinos que fueron cooptados por la empresa para trabajar en las minas y hubo una paz social con una condición, ¿no? Vas a trabajar en las minas y vas a trabajar, los hijos de tus hijos van a trabajar en las minas y los hijos de tus hijos van a trabajar en las minas y no va a tener problema porque todos tus descendientes van a trabajar en las minas. Por supuesto, eso contribuyó también a que la historia del 4 de febrero fuera de alguna manera difuminándose a lo largo del tiempo. ¿Y qué pasó con las minas? Pues pasó con las minas que efectivamente daban más dinero y daban más trabajo a costa de contaminar y de aglutinar basura y aglutinar donde se encierran los vertederos, y fueron viviendo los mineros una década y otra década y otra década hasta que al final de los años 90, a principios de este siglo, el 2003, aquello se terminó. Ahora ni hay mina, si hay vertederos, si hay basura, si hay escombros, y ahora lo que hay allí no hay nada, ni hay agricultura, ni hay empresa, lo único que hay, aquí termino, es una reserva de jubilados. Gracias. ¿Se oye? Sí. Bueno, a mí me vuelve a emocionar el ver las imágenes que nos han proyectado antes y recuerdo que cuando se estaban filmando las escenas, como sabéis, dirigida la película por Antonio Cuadri, diferente a mi novela, como suele suceder en estos casos, es una parte muy distinta a mi novela. Pero a lo que me refería de la emoción es porque recordaba como muchas de las personas que aparecen en la manifestación estaban allí tirándose al suelo, dejándose arrastrar, magullándose, hiriéndose. Y me decía antes Juan, cuando estaban proyectando esa escena, fíjate qué bien cogidos los rostros de los manifestantes. Digo, claro, no son actores, son gente que vinieron desde toda la comarca como extras y que decían que ellos no tenían ningún problema en caerse, como decía antes, y en lastimarse porque estaban rindiendo homenaje a sus ancestros. Y eso me resulta muy emocionante. Yo tuve noticias de esta historia siendo muy niña. Cuando tenía supongo que unos 10 años, mi abuelo, que era el único miembro del staff
que había renunciado a vivir en la parte inglesa, en la parte del barrio de Bellavista, en las casas victorianas, y vivía en la otra zona del pueblo, al otro lado del muro, ese muro que sigue existiendo, y allí vivió y allí murió entre los obreros. Pues mi abuelo me contó, lógicamente con las palabras que un niño pudiera entender, un niño de mi edad, una historia que a mí me conmovió profundamente y me fascinó. Y yo me prometí que algún día la escribiría. Yo quería ser escritor y lo quería ser desde muy, muy pequeño. Pasó el tiempo, claro, y bueno, pues yo escribía poemas antes que novela. Esa historia siempre estaba latente y estaba esperando contarse algún día. Antes de llegar la novela, con un colectivo de jóvenes que había en Río Tinto, teníamos entonces, no sé, unos 18 años o algo así, habíamos creado un periódico que tenía un ámbito comarcal para la cuenca minera, fundamentalmente se llamaba El Minero, y ahí publicamos por primera vez una historia sobre el año de los tiros. Lo hicimos porque nos dejaba perplejo el escuchar esa expresión, el año de los tiros, que se había ido difuminando en la memoria. Por eso la memoria no puede ser uno, no debe ser uno, como el título que nos convoca aquí esta tarde, jugando con los humos de aquel tiempo de 1888, no jugando con los humos que padecemos, y sí también con el sentido metafórico de la palabra humo, ¿no? Pues decía que nos dejaba perplejo, por lo menos a mí sí, que en el entorno más cercano, no estoy hablando de Aracena o estoy hablando de Ayamonte, sino sencillamente en el propio Río Tinto, en Nerva, en Zalamea, se utilizara año de los tiros como una expresión que hacía referencia a algo acaecido mucho tiempo atrás. Uy, eso es el año de los tiros. Y se había quedado en la memoria para significar que era algo del pasado. Eso es el año de los tiros. Pero si abrías una interrogación y preguntabas, ¿pero qué es el año de los tiros?, esa persona, vecino de Río Tinto, de Zalamea, es decir, descendiente de aquellos sucesos, ya no sabía lo que era. Así que, por primera vez, dentro de nuestras posibilidades, publicamos aquel artículo en el periódico El Minero y se dio a conocer en la zona. Tiempo después, yo estuve trabajando en un periódico de aquí de Huelva, en la última etapa del diario, que fue brillantísima, la dirigía Antonio Fernández Lera y fue una época magnífica, con suplementos culturales dentro en el periódico, y que se podía permitir el lujo de poner a 4 columnas en la portada una foto de los hermanos Marx. Pues ese diario publicamos también, al llegar el 4 de febrero, un reportaje sobre los sucesos. Ya el ámbito no era solo de la comarca, sino que ya era provincial. Y después hubo un salto muy cuantitativo, porque estando yo ya en Madrid, publiqué un reportaje en el dominical del País, en la época en que no había periódicos digitales, es decir, que la tirada del País, que era el principal periódico con mayor tirada y con una seriedad, pues eran, no sé, 2 millones, y la cantidad de lectores se multiplica, como ustedes saben, por muchos más, ¿no? Pues publiqué en El País un reportaje sobre estos acontecimientos, con lo cual ya la onda expansiva fue mayor, y además también lo publiqué poco después, tiempo después, en el suplemento dominical del Mundo, cosa que a mí no me dejó de sorprenderme, que habiendo publicado en El País
y escribiendo yo como crítico literario en Babelia, en el suplemento de Cultura del País, me publicaron en El Mundo también, no el mismo, pero un reportaje sobre estos hechos. Por lo tanto, ya el conocimiento se hizo bastante más grande. No hace mucho, ahora quizás unos 6 o 7 meses, en un programa de televisión en Saber y Ganar había una pregunta, si algunos lo vieron, sobre las manifestaciones en Río Tinto. Se había convertido ya en una pregunta para concursantes. Pues todo eso estaba ahí y yo aún no había escrito la novela. Una de las cosas que me decidieron fue, había muerto mi abuelo, el encontrar entre sus papeles unos de esos que son como papel cebolla, como papel Biblia. Lo era ya el papel de por sí, pero también habían pasado los años por él y además de estar amarillento parecía el ala de una mariposa a punto de quebrarse en cualquier momento. Y mi abuelo ahí había dejado escrito lo que sabía, lo que conocía del año de los tiros. Él no tenía edad de haberlo vivido, pero no me acuerdo en qué año nació mi abuelo en este momento, pero podría ser bueno, unos 15 años después, una cosa así. Es decir, sí había conocido a personas que habían estado en esa manifestación y que habían sido testigos directos. Mi abuelo había sido ya también la única fuente oral de David Avery, el escritor que publicó el libro Nunca en el cumpleaños de la reina Victoria, el capítulo titulado Los pájaros dejaron de cantar. Pues la fuente oral era mi abuelo, que iba sobre eso. Yo recuerdo a David Avery en nuestra casa, en la casa de mis abuelos, por las tardes sentados ambos en una mecedora y mi abuelo contándole cosas. En fin, yo no sabía cómo abordar la novela, por una parte porque me parecía que la historia no me pertenecía. Era una historia de la que yo tendría que ser como el mismo mineral que se producía en las minas, como el cobre, un conductor, y ser una especie de medium para devolver a una memoria lo que había sido borrado a esa memoria. Y yo no quería traicionar literariamente, porque yo iba a escribir una novela, no un libro de investigación rigurosa histórica. Yo no tenía que contar, yo tenía que contar una verdad, pero la tenía que hacer verosímil, porque en literatura tiene que ser verosímil más que verdad. Pero yo no sabía si tenía las armas veladas literariamente como para abordar una historia de esta envergadura, y lo que no quería era escribir algo que a mí me dejara insatisfecho y que un poco tiempo después dijera: ¿cómo te atreviste, estando los juncos tan verdes, a hacer el cesto? Y por otra parte porque no encontraba todavía la voz desde donde contarla. Y bueno, fue un verano, había venido de vacaciones desde Madrid a Río Tinto. En Río Tinto en verano hace muchísimo calor. Los que veo que sois de allí sabéis que la masa del mineral, aquellos restos de escoria sobre el valle que es Río Tinto, donde está ahora mismo el valle, parece que acumulan el calor del día y de noche es una caldera. Yo no conseguía dormir, hacía mucho calor. Salí a la terraza de mi dormitorio y había un plenilunio, una luna llena de esas dibujadas, supongo de las que volvían loco a Federico García Lorca. Y entonces decidí dar un paseo. Había 3 sitios en Río Tinto por los que siempre me gustó pasear. Uno, el llamado Cerro de las 3 Águilas, que me gustaba especialmente porque no crecía vegetación ninguna en el cerro. Parecía un pequeño volcán y era una seña de identidad de la tierra. Muy cerca del Cerro de las 3 Águilas se apagaron las últimas teleras y cómo no sería
el poder devastador de aquel humo que tanto tiempo después el Cerro de las Tres Águilas seguía sin vegetación. Lo deseché porque serían como las 3 de la mañana y la caminata de subir hasta arriba del cerro, pues no, porque sabía que allí no me esperaban las tablas de la ley, no me las iban a entregar, entonces se lo deseché. El otro sitio al que siempre me ha gustado visitar era el cementerio británico, que está perdido en un minúsculo bosque de mimosas amarillas, de aromos, ahora está detrás del tanatorio. Y bueno, ahí iba yo de adolescente a leer poesía, me gustaba leer allí a Lord Byron y me parecía que era, o a Emily Dickinson, el lugar ideal, el cementerio británico, para leer a esos poetas. Pero el cementerio además tenía una reja de las de... Y bueno, a las 3 de la mañana, queridos amigos, uno no cree en ellos, pero a verlos a ellos. Yo no iba al cementerio. Así que me decidí por el otro lugar favorito, que era ese ojo vacío del cíclope, ese gigantesco ombligo de la Tierra, ese anfiteatro natural perfecto para la lucha de gladiadores, ese lugar también que es el de los círculos de la Divina Comedia de Dante, corta atalaya. Cuando llegué, la luna llena en el cielo parecía que podía ser la tapadera perfecta y blanca para aquel lugar, aquel vacío. Y entonces, paseando por el filo del vértigo, surgió la primera frase. Yo tenía una amiga invisible, y me di cuenta de por qué además no había podido construir la novela, porque la historia y toda la documentación que tenía me daban una base apegada y pegada a la tierra, una historia en la que aún no estaba presente el vuelo de la imaginación, y a mí, como escritor, como creador, me interesa el vuelo y las alas de la imaginación. Como creador me gustaría tener los pies en la tierra, por supuesto sin calzado, descalzo, si es posible, incluso con ojos abiertos en la planta de los pies para ver más allá de la primera capa de la tierra. Pero la mano me gusta tenerla en alto para que, si es posible, los anillos de Saturno se me coloquen en el dedo como un anillo. Y ahí estaba el vuelo de la imaginación, las alas que me aparecían a través de la amiga invisible, y también supe que tenían que ser protagonistas femeninas, porque la tierra es Gea, es femenina, porque a las mujeres en la historia, en lo que yo estudiaba, no les habían dado protagonismo ninguno, eran siempre el eco y no la voz, y se olvidaba quien hacía esto, que el eco muchas veces se queda sonando, siempre se queda sonando cuando la voz se ha apagado. Y yo había visto en tiempo presente a las mujeres mineras en huelgas que había por aquel tiempo, en huelgas, pues además de estar como matronas romanas abriendo las manifestaciones y poniéndose en jarra delante de las puertas de la dirección, después de eso irse a su casa, poner el puchero, lavar y fregar el suelo. Y sin embargo ellas no tenían voz ninguna. Por lo tanto, supe también que quería que fueran mujeres, y que fueran dos mujeres de distintas culturas, una inglesa y una española, de edades diferentes, una ya casi contemporánea, la otra que era una niña en la época de los sucesos, y quería que ellas se convirtieran al final de la novela en una especie de funambulistas que caminaban sobre el muro aquel de Bellavista que separaba a los nativos de los británicos, y que caminaran guardando el equilibrio con una pértiga que en un lado, como yo quiero en mi escritura, tuviera la pasión, y en el otro la armonía. Y ese fue el nacimiento del Corazón de la Tierra. Yo empecé a escribirla así, y un día, estando yo de jurado junto con Antonio Cuadri en un festival de cine, me preguntó qué estaba haciendo, pensando que sería algún nuevo libro de poemas,
y le dije que por fin me había decidido a escribir una novela titulada El corazón de la tierra. Me preguntó de qué trataba, se lo conté. Él también conocía la expresión del año de los tiros, no más, y después eso se convirtió en la película de la que hemos visto unos fragmentos. Yo había seleccionado leer de mi libro la descripción de la masacre, pero bueno, se ha visto ya en la película, entonces pues lo que quería era contaros cuál había sido la génesis y la gestación del corazón de la tierra, que fue mi primera novela. Muchas gracias. Reparación de daños que se han hecho en Huelva y concretamente en la cuenca litoral de Río Tinto. Similitudes, muchísimas. Podemos coger desde analizar los problemas sociales, los problemas ambientales, el tratamiento que le dio la prensa, el tratamiento que le dio la clase política, la misma manera, la misma historia, la misma película que se perpetúa, como los abejorros. Los abejorros van dando topetazos, pues exactamente igual. Y yo quiero simplemente recrearme con unas imágenes de los anillos de Saturno, que es la corta atalaya, y después con algo que parece que nos han condenado. Pero ¿quién nos ha condenado? El poder económico, porque el poder económico es el que pone a los títeres de políticos que tenemos. Y lo digo con mayúsculas, títeres de políticos que tenemos. Que yo no sé por qué estos políticos nos tienen que representar. Lo planteo así y después ustedes saquen las conclusiones que estimen oportunamente. Este día voy a empezar, antes de levantarme, y me gustaría que las imágenes con más calidad, una primera propuesta, los diferentes grupos que hay aquí. Con el año de los tiros quizás no se haya hecho justicia. Yo no sé quién tiene que poner la fecha o los días. El día de la lucha contra el cáncer, el día con la lucha contra los derechos humanos, el día de la lucha contra la contaminación, el día del reconocimiento a las mujeres y hombres que lucharon por la dignidad, la justicia y sobre todo para que no le tomaran el pelo y los masacraran más. Entonces la propuesta que yo hago es, ha pasado ya la imagen, es a quién le tenemos que elevar. Uy, eso va muy rápido. No, tú dime cuándo te doy. Yo me puedo levantar y me voy. Es que me gusta más poner las cosas como. Mira, ¿puedes poner la primera? Tú me vas diciendo, La primera. Mira, esa concretamente el Día Mundial. El día 4 de febrero, yo que trabajo en Río Tinto muchos años y soy hijo de la tierra, no de Río Tinto, pero de otro pueblo que es de la comarca, de Rocal, y que veo ese río que es ese cordón que une la cuenca con Huelva, y veremos cómo hay mucha relación. Pues le preguntaba hoy a los niños, ¿ustedes saben qué significa el 4 de febrero? Niños de Río Tinto, no, algunos. Mi abuelo me ha contado algo. Bueno, pues la primera propuesta y una reflexión es el Día Mundial contra la Contaminación Ambiental, el día de reconocimiento al 4 de febrero, que no pase desapercibido y que en este caso Huelva, Andalucía, España, quien sea, que haga un reconocimiento a tanta gente que luchó precisamente a las primeras movilizaciones, pero temas ambientales, temas sociales y también contra del colonialismo. Vamos a pasar al asunto. Esos son los anillos de Saturno, la corta. Las minas las vendieron, el historiador no lo ha contado, voy a ir muy breve porque si no hablo como Fidel Castro. 94 millones de pesetas y en 2 años y medio estaban amortizadas. Ya amortizaron la inversión que habían hecho los ingleses en las minas de Río Tinto. ¿Y qué pasó? Pues el sistema era como actualmente, depredador. Hoy estamos en el mismo boom que tuvimos en el siglo XIX, el mismo boom no inmobiliario, sino minero. Hoy van a abrir minas, una mujer que se llama Susanita Díaz, minas hasta en los parques o los espacios protegidos. Es decir, los mismos que han decidido declarar espacios protegidos son los mismos que están ahora autorizando explotaciones mineras. ¿La minería es buena o es mala? Yo no voy a entrar en ese debate. Por supuesto, la minería a cielo abierto es el mayor expolio que se le puede hacer al medio ambiente. Eso lo digo ya categóricamente. Y 2, un colonialismo del siglo XIX o del siglo XXI, venir, invertir, dar muchos puestos de trabajo, pero cuando pasen 12 años me voy y ahí te dejo el pastel, los problemas ambientales, eso es un atentado a la inteligencia. Literalmente así también lo afirmo. Pasamos rápidamente. La corta minera. Allí están los cerros de las Tres Águilas, la antigua Pirita. Cuando terminaron las teleras, los tiros fueron en el 1888 hasta 1907. La última telera tenía
quemando prácticamente las 500 toneladas de gases sulfurosos. La cosa tiene tela. Hasta 20 municipios afectados. ¿Pero qué pasaba? Que los obreros tenían que trabajar y el día de la manta pues no se podía trabajar, el sueldo descontado. Ese fue un motivo para la reacción obrera en el caso minero. Pero ¿qué pasaba también? Que la agricultura literalmente se la cepilló, toda la agricultura de toda la comarca y de la mayoría de la Andeba de Huelva, precisamente las calcinaciones. Se la cepillaron. Pero no bastaba la lluvia ácida que quemó, ese cerro está quemado completamente. Eso está literalmente quemado. Ahí no crece nada más que un brezo endémico que es la erica de Valencia, que está adaptado a la acidez del suelo. El pino piñonero y el alcornoque si lo siembran. Bueno, pero ¿qué pasó concretamente? Pues primer dato, ¿por qué llegaron los eucaliptos a Huelva? Porque cuando vienen los ingleses y se encuentran las puertas del infierno, la descripción es literaria, literalmente así, pues dice, pero si aquí no podemos enteramente. Y viene un botánico danés y empieza a hacer experimentos. Y bueno, pues empiezan a plantar eucaliptos, pinos, y además que la minería ya necesitaba para la contramina de utilizar los palos. Bueno, pues los primeros eucaliptos llegaron a raíz de la deforestación que habían hecho, porque todas las encinas y todos los alcornoques eran cortados literalmente para crear una telera y crear una base. Las teleras eran la pirita con mucha leña, mucho combustible debajo, y se llevaban un año haciendo. Y después le damos un tratamiento que creo que es aguas ácidas, y por cementación obtenía el cobre. Bueno, pues deforestaron todo, pero cortado. Primera consecuencia, la lluvia ácida. Segunda consecuencia, la deforestación. Ahí tenéis el lugar donde se depositaban pues, los residuos mineros, o las escorias. Y ese es el cauce del río Tinto. Pasamos. Ahí tenéis, dale, ahí la siguiente. Ahí estaba la fundición. En la década de los 60, todos los ingleses, ahí fundían zaranda. Ahí trataban prácticamente antes de mandar a la fábrica Huelva, aquí estoy en el medio, y no veo. Pues estaba ahí. Eso lo abandonaron y así está literalmente. Esa chimenea estaba diariamente a las 24 horas soltando todos los gases sulfurosos. Lo que se ha estado viviendo o se vive en Huelva, pues eso estaba en la cuenca minera, hasta la década de los 60, ¿no? Finales de los 60. Pasamos rápidamente. Eso es Río Tinto. Ahí tenéis uno de los graves problemas que tiene la minería. Vamos a ver. Esto se va. Y yo en Río Tinto, que con los últimos gestores estuve muy enfrentado con ellos, pues simplemente les decía, ustedes sois mineros y no estáis en el negocio de los vertederos, porque ellos fueron los responsables. Pero estuve en contra del gran expolio que se le ha hecho a las minas de Río Tinto. El expolio es todo el terreno, todos los terrenos y el patrimonio, y gracias a algunos luchadores evitamos que se subastara todo eso. La corta atalaya es ahora mismo de Mr. Teso, pero la corta atalaya, todo el patrimonio, la Santa Junta de Andalucía, yo lo digo así, tenía que haber cogido con el modelo social que se creó de nuevos propietarios. Las minas hay que cerrarlas, las minas se cierran. Prejubilo a los que hay que prejubilar, pero al resto no los mando a ningún sitio, sino los pongo a trabajar en mantenimiento. Y si las minas no sirven para minas, pues creo un museo minero metalúrgico y hago una recuperación del paisaje. No sé si estamos de acuerdo, Pesano. Totalmente de acuerdo. Se han hecho en otros sitios y se han convertido en zonas económicamente rentables. Exactamente. ¿Y ahora qué es lo que hay? Como ha dicho también, jubilados, así ni nada. Y un vertedero que ahora lo veremos. Pero ¿dónde está la clase política? ¿Y dónde están los luchadores de la cuenca minera? Porque yo creo que es la mayor sensatez que podemos plantear esta tarde aquí para sacar conclusiones. Eso es una balsa minera. Esa balsa minera que se ha hablado, yo la he visto por ahí. Mira la balsa minera. ¿Cuál es el problema que tienen actualmente? Que quieren ahí ahora abrir las minas, pero quieren seguir acumulando y tirar pirámides. Y el déficit ambiental de la minería, ¿cuál es? Que se va a la multinacional, que se va, y que ahora son los poderes públicos, nuestros impuestos, que nos están recortando demasiado los que tienen que invertir para hacer correcciones medioambientales. Digo un político, manda huevo, ¿verdad? Pasamos, que si no hablo mucho. Ahí tenéis otro paisaje. Esa es la minería a cielo abierto. Yo quiero que veáis, es bonito el paisaje, lo que queráis, pero ese es el impacto. La minería a cielo abierto. Entonces, el debate minero se puede, perfectamente, se puede abrir perfectamente, pero otro tipo de minería, distinto, diferente. Pasamos. Y las luchas, el año de los tiros, eso fue terrible. Yo compartí contigo un día, un 4 de febrero, precisamente, hicimos referencia al paralelismo. Nos trataban así. Nos mandó una gobernadora de la democracia socialista, nos mandó a los antidisturbios, porque simplemente queríamos los mineros jubilados y las mujeres y los niños, y algún poco así como en mi caso,
luchábamos en contra de ese tipo de instalación. ¿Qué nos hicieron? Nos acribillaron de multas, detenidos, de palos, de todo. 5.000 manifestaciones, 5.000 manifestaciones, porque eran 5 años de lucha diaria en Nerva. Diaria, diaria. Y participación muchísima. Descalificaciones de todo tipo. Y como pasó en el año de los tiros con la prensa. La provincia se llamaba aquel periódico, ¿no? Al servicio del capital. Pues actualmente con el tema del vertedero, nosotros los demonios. Vamos a ver los paralelismos. Ahí tenéis el lugar minero, se cierran las minas, donde deciden aquellos políticos que se habían retirado de la actividad política y se dedicaron al mundo de los negocios, decidieron montar un vertedero de residuos tóxicos. Verán lo que nos han hecho, la justicia que se ha hecho con la cuenca minera de Río Tinto. Pasa rápidamente, que aquí voy a hablar poco. Ese era el vaso, mira cómo va, pasa, ese era el vaso, sí, pasa, y ahora ahí tenéis las 4 fotografías. Millones de toneladas, señores. Huelva, somos, desgraciadamente, y sin que nos hayan pedido permiso, el retrete tóxico de Europa. El retrete tóxico de Europa, desgraciadamente. Y Huelva, capital, la ciudad de Huelva está recibiendo, y lo vamos a ver, los mismos problemas ambientales que las personas que vivimos en la cuenca minera. Pasa. Ahí tenéis, mira, no, lo anterior. Mira, eso es un vertedero controlado. Mira, ¿qué pasa? Esa es la gestión que se hace con los residuos. Pasa, rápidamente. Eso es, vamos, que para ponerlo y rifarlo, vamos. Mira, en los sacos, en los residuos, con agua, pasa. Yo termino rápido. El agua de lluvia pasa muy rápido. El agua de lluvia sale, para un momentito. Pasa ante la anterior, esa. Mira, esa manguera que está allí está tirando agua en contacto con los residuos al cauce del río Tinto, que termina en Huelva. Pasa rápidamente porque si no me cuelgo. Montar un vertedero a 800 metros donde viven personas. ¡Qué inteligencia! Como la de un conejo disecado. Mirad, el pantano, donde media provincia de Huelva le están dando agua de ahí. Y fijaros la distancia del pantano al vertedero. Pasa. Y ahora son los polvos del vertedero, los humos del siglo XXI. Mira qué inteligencia, mira, y trabajan, escucha, yo no entiendo, hay trabajadores que colaboran, pero no se puede decir absolutamente nada, porque es insoportable las nubes de polvo tóxico que están inhalando los propios trabajadores, un problema de salud. Pasa, que si no se va a agotar tiempo y hablo mucho. Mira, eso de incendio, muchísimo, pasa. Y ahora ya, esto es ya que muchos días que ya he tenido que tener enfrentamiento, pues con el tema de los camiones, la mayoría de los camiones que vienen de toda España, de Portugal, de Italia, por todas las carreteras, muchos tiran la carga o volcados en las carreteras. Y este fue concretamente uno que mandaron de Italia. De Italia mandaban por el puerto de Sevilla un montón, 100.000 toneladas. Por cierto, los que mandaron los residuos están en la cárcel, por corrupción. De Italia mandaban a Nerva, pasa. Mira lo que flota camiones. Eso es lo que vemos en la cuenca minera, pasa. Mira, para, no vayas aquí, esto ya, mira, ese uno de Huelva, ese iba de Huelva, pasa, ese era el italiano, con un contenedor, ese allí en la misma puerta de Río Tinto, pasa, ese en el Parque Natural, en el Múrtiga, en el río Múrtiga, ese va derramando de las petroquímicas de Puerto Llano, petroquímicas, pasa, mira, el hospital de Río Tinto, ese es Río Tinto, y yo solo, porque yo decía, pero ¿dónde está la gente que no reacciona? Como un papa frita enfrentándome como siempre a los propietarios de la empresa, que por cierto ya me dijeron una vez, hasta aquí hemos llegado. Considerábamos que eras una persona que tenía falta de conocimiento, pero ahora te vamos a acusar que tienes mala fe. Y ya tengo que tener mucho cuidado, porque ustedes saben cómo están las cosas de las leyes y los jueces y todas esas cosas, ¿verdad? Mirad, y ahora esto es lo que quiero que veáis. Ese Río Tinto, yo soy un enamorado del Río Tinto, y luché y conseguimos también por las influencias que se declarara paisaje protegido. En el parque no lo conseguimos. Pero mirad ahora qué es lo que están haciendo, como diría Juan Ramón Jiménez, con el Río Tinto. Pasa la anterior. Esa, mira, los residuos de las aguas, que lo pongo otra vez para que lo veáis. Pasa. Esas mangueras que yo no sé por qué, porque eso es del vertedero. Pasa. Mira, primera fotografía. No corra mucho para que se recreen un poco, que esto me gusta mucho. Esto es el Río Tinto, ¿eh? Hasta hace 3 días. Pasa. Vele, mira qué bonito. Ustedes vengan, mira, eso es un casquete polar que se adhiere en el cerro de las Tres Águilas, se había fundido, se había derretido y iba al río abajo, ¿verdad? Mira, qué bonito. Mira, para la anterior, mira, eso es el Río Tinto, Pasa. Mira qué bonito.
Anda. Y mira eso. Eso es entero. Fijaros, lo que pasa es que yo no sé por qué soy tan mal fotógrafo, pero fijaros, la charca, como está, lleno de espumarajos, de mierda amarilla, pasa. Mira cómo está el agua del Tinto. Pasa. Los días de lluvia, bueno, la tarde anterior. Los días de lluvia, pues el día mejor. Hombre, claro. El día de lluvia, pues viva la Pepa, ¿verdad? Coge el río La Crecía y allá va lo que tenga que ir. A Huelva. Y nos mandan a Huelva, pues un viajito de todo lo que habíamos depositado. Pasa. Y esta es, que lo de Retrete, esta es la base de fosfoyeso que yo voy a terminar con mi siguiente intervención. Yo tuve que sufrir en mis carnes 3 juicios. 3. Y afortunadamente, digo en aquellos tiempos, por temas de causas, con el polo químico de Huelva y con el tema de Nerva. Una la conseguimos, que no se ha hablado, no se ha hecho memoria. Tioside, la fábrica de Tioside, tiraba diariamente 2.000 toneladas, 2 barcos, Nerva y Niebla, lepra, cáncer, le pusimos nosotros, nos encadenamos, paralizamos los barcos, fuimos a la Marina Mercante y un reconocimiento a los trabajadores. El que estaba al frente del movimiento ecologista, que nosotros compartíamos ideas y demás, trabajaba en el comité de empresa y fue a la Marina Mercante a decirle: o usted busca un sistema alternativo o, lo siento, pero no puede continuar. Conseguimos que no tiraran más residuos tóxicos al Golfo de Cádiz, frente a Doñana. Pero a nosotros metieron una multa y le tuvimos que pagar 800.000 pelas. Una. Y esta era la farsa de los fosfoyesos, que habíamos dado desde colgarnos en el Ayuntamiento de Huelva, a cortar las carreteras, a hacer miles de cosas, y afortunadamente, digo afortunadamente, el tema de los fosfoyesos, pero el tema de los fosfoyesos que no vengan a tapar fosfoyesos, a meter la mierda debajo de la alfombra, sino que el que contamina, que pague, repare y se lleve los residuos, que tiene mucho dinero. Dejémonos de historia me refiero de mandarlas ni a cuencas mineras, ni a minería, ni a vertederos, ni la madre que los parió. Que lo coja, lo inertice y le den el aprovechamiento. Y el señor Villarmí, que tanto dinero ha ganado, que asuma ahora, el déficit medioambiental, porque los beneficios y la riqueza se la llevó. Y ahora que se lleve el problema ambiental, que yo, ni tú, ni nadie tenemos por qué pagarle ahora sus despropósitos. Y terminamos, pasa la última, creo que es la última. Esta es para terminar con una imagen, creo que es la última bonita, de Platero, ¿no? Yo creo que Platero, el río y todo el asunto, ¿no? Y los delitos ambientales, yo termino diciendo también que desgraciadamente en el siglo XXI gozan de total impunidad, desgraciadamente. Y no sabemos por qué precisamente tenemos a esta clase política que no hace absolutamente nada o que no se han querido enterar. Y yo creo que con esta es la última, ¿verdad? Sí. Es la última. Y con esto he terminado mi intervención. Me someto a los... Ramón Jiménez, que hace además referencia en un capítulo de Platero y yo a cómo está el río, cómo lo han puesto, con el padrastreo y las malas artes y todo. Pues a mí me pareció una perversión muy grande lo que voy a contar ahora. Lo publiqué también en El País y está colgado, lo podéis mirar. Bueno, iba a decir, si ponéis perversión Juan Cobo Wilkins, no sé lo que va a salir. Pero es que se titula así, poner perversión más Juan Cobo. Bueno, sí, es la manera de buscar el artículo. Y el artículo ese que se titulaba Perversión, hacer referencia, que supongo que lo habéis visto más de uno, a la central térmica contaminante, que no se le ha ocurrido otra idea más luminosa que en una de sus fachadas poner un fragmento de Platero y yo, que el fragmento, vamos, eso es ya pervertido absolutamente, darle la vuelta a la intención del poeta. Es un capítulo de Platero y yo que se titula El Vergel. El Vergel, y en el que cuenta Juan Ramón Jiménez, él va contando a Platero como si fuera con él, lo hermoso que es llegar a Huelva, por donde va él caminando con el burrillo, que se respira el aire limpio del río, el olor que viene de las marismas, el rocío, la atmósfera, lo luminoso que está, y titula El Vergel, porque esa entrada en Huelva a través del embarque entonces con el río es frondosa y el aire limpio, el Vergel. Pues ese capítulo en el que Juan Ramón habla del Vergel como entrada en Huelva es el que está puesto en grandes letras en la central térmica. Es decir, hasta ese punto llega la perversión de darle la vuelta. Bueno,
doy ahora la palabra inmediatamente a Isaías, pero quiero deciros que hemos tomado la iniciativa de crear un grupo de trabajo para promocionar la idea de que el 4 de febrero de 1888 el Año de los Tiros sea considerado, como ha propuesto también Juan, como Día Internacional de la Lucha Medioambiental. Entonces, os van a pasar una hoja de firma. Quien quiera sumarse a ese grupo de trabajo con ese proyecto que nos ha propuesto, pues tiene la oportunidad de firmarla y esperemos que eso llegue a buen puerto, porque efectivamente puede considerarse, si no la primera, una de las primeras manifestaciones ecologistas, por supuesto, en España, pero a nivel internacional. Dicho esto, ya doy la palabra a Isaías. Bueno, pues a propósito del vergel, como el capitalismo químico es tan burro, pues nada más que leí yo los primeros versos del vergel, porque Platero y Juan Ramón nunca entraron en Huelva porque había un hombre vestido de azul, precisamente, que les impidió la entrada al vergel. Esa metáfora que donde Juan Ramón se adelanta 100 años al propio delito que cometen esta gente al utilizar "yo soy de mover", y lo único que quería decir es que el capitalismo químico siempre miente, ¿no? Que es una desfachatez a todas luces, ¿no? Pero en Huelva no hay solamente ese delito por parte de Juan Ramón, hay infinidad de delitos ahora mismo, ¿no? Con respecto a... Bueno, yo traigo aquí, venía todo el mundo más o menos preparado y yo no venía preparado con notas, las he ido tomando a medida que han ido pasando las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que acaba de decir Romero, ¿no? Que también la gente dice, por ejemplo, que cuando pasan desde Huelva a Mazagón, dice que la fábrica por la noche es muy bonita, ¿no? Como los paisajes lunares lo que es bello, claro, es que el mal es muy bello. El necropoder este de que hablaba la prima. Multas, hablando de multas, por ejemplo, ¿no? De la misma forma que a la gente de aquí, de la mesa, de la coordinadora ecologista en este momento, a toda la gente de Huelva, desde el año 78 hasta aquí han estado luchando, han estado masacrados a multas, ¿no? De la misma forma que a la gente del Sindicato Andaluz de Trabajadores también lo machacan a multa, ¿no? Ahora mismo es el sindicato más multado, bueno, la organización más multada de España es precisamente el Sindicato Andaluz de Trabajadores, por cosas similares a esta, ¿no? Por decir no, sencillamente, como lo dijeron los mineros en el 1888, o como lo dice la gente en Argentina, o como lo dice la gente de Huelva. Aparte de esta introducción, yo voy a ser muy breve, lo único que voy a contar es que yo vengo trabajando en esto de la gente que dice no en Huelva, no al capitalismo químico, desde el año 99, en el que fui becado por la Diputación de Huelva para hacer un proyecto sobre movimiento ciudadano que le puse yo en aquella época. En aquella época yo no conocía la Mesa de la Ría, la conocí en el 2004 directamente en la Garbanzada, pero a través de recoger testimonios, pues lo que he ido generando desde el año 99 hasta ahora mismo, lo último que he hecho ha sido la peliculilla esta que habéis visto aquí, la he hecho a propósito para la presentación de hoy. Yo lo que quiero decir es que mi trabajo como en la Mesa de la Ría es como... Yo colaboro como artista. Yo considero que los artistas tenemos una implicación directa con el medio en el que vivimos. Si no tenemos esa implicación, los cuadros pueden ser muy bonitos, las películas pueden ser bellísimas, pero no sirven para nada. No sirven para nada sencillamente porque yo creo que tenemos que pintar el cuadro nosotros, porque el poder siempre ha tenido sus pintores, ha tenido sus vasallos, ha tenido su gente pintando cuadros. Los museos están llenos de cuadros que han pintado el poder. Pero claro, pintar el cuadro de la gente que dice no, aquí en Huelva hoy, es pintarlo directamente con la gente. Si estuviera en Río Tinto, o una vez que he estado, por ejemplo, con la gente de la plataforma ciudadana refineriana de Villafranca, lo he pintado con ellos. Lo he pintado. Lo han pintado ellos, porque yo creo que la gente es la que pinta el cuadro hoy, ¿no? Y la prueba está que lo que está sucediendo hoy en España en el 2015, ya en el 2014, no es anecdótico, ¿no? La gente está diciendo no. Esperemos que se lleve mucho tiempo diciendo no y que no sea un camelo esto, ¿no? Entonces voy a decir 2 notas más y como creo que después probablemente haya una serie de preguntas, ¿no? Pues ya nos explayamos. Lo que quería decir también es que desde que empecé este proyecto en el año 99, el proyecto ese, yo llevo ya 15 años con él, ella ha terminado llamando la fatiga de la muerte, ¿no? La fatiga de la muerte está directamente relacionado con el flamenco, ¿no? Con el fandango de esta tierra, pero sobre todo con el fandango, con el flamenco.
Lo que habéis visto, la tercera parte de la proyección, es un capítulo de una película que yo le llamo, que es una película mía, se llama Fandango y Fosfolleso. Fandango y Fosfolleso viene a ser una película que va creciendo. La empecé en el 2009 y va creciendo todo, más o menos cada año, ¿no? Con lo que intenta recoger lo que va sucediendo aquí en Huelva, ¿no? Y esa tercera parte que había puesto, que está dedicada a que en el 2010, cuando se gana definitivamente la batalla de la Audiencia Nacional de no verter más en fertiberia, hay una implicación, hay una consecuencia. La consecuencia es que la empresa sigue produciendo y eso que se hacía impunemente en Huelva ahora se hace impunemente en Sáhara. Entonces yo creo que tenemos un compromiso directamente con el pueblo saharaui para que ellos controlen sus recursos y también controlen las empresas que las expolian, ¿no? Y por eso la película está larguísima. Entonces, bueno, yo creo que aparte de que hoy hay gente encerrada de Sáhara en muchos sitios, ¿no? Y manifestándose. Y de alguna forma todo eso, también lo que quería mostrar con las tres secuencias de la película argentina se llama Oro Impuro, es sobre la megaminería en Argentina, la otra que es El Corazón de la Tierra, y esta de Fandango y Fosfo y eso, lo que quería mostrar más o menos es que todo está relacionado, o sea que no tenemos un problema local en Huelva, o como ha dicho Juan, no podemos coger nuestro fosfolleso y mandarlo al Quinto Pino. Los fosfollesos, nosotros hemos permitido que se cree un problema y nosotros lo tenemos que solucionar aquí exigiéndole a Villarmir que lo inertice y que se los lleve inertizados los residuos a los cementerios que hay. Y termino con esto. Dentro de las notas que tengo por aquí. Bueno, la última nota es esta, que esta es la primera vez en 15 años que algo de mi trabajo se ha visto en Huelva. La primera vez. Desde el año 99, después lo fui a presentar, cuando me dieron la beca, lo fui a presentar en el 2002, me dijo la Diputación de Huelva que ya había pasado el plazo, una cosa absurda porque todo el mundo da 2 o 3 años y los artistas, lo tienen que llamar, oye, que te toca, pues va a poner allí tus cuadros, tus vídeos, lo que sea, ¿no? Me dijeron que ya había pasado el plazo. Después me dieron la oportunidad en Sevilla, en la Casa San Fernando, de presentar este proyecto. Yo lo amplié bastante y editó un libro la Casa San Fernando, libro que IQV mandó a secuestrar y desde entonces está secuestrado. O sea, se va a tener en 2016, llevará 10 años el libro secuestrado. Mi intención es hacer un crowdfunding ahora que está de moda y publicarlo, ¿no? La exposición en el 2006, aparte de que secuestraron el libro, IQV impidió también que se diera. En el 2010 tuve la oportunidad, a través de una gente alemana, de llevar este trabajo a Reina Sofía. Lo vieron 154.000 personas en Madrid. En Berlín después fue, y no sé cuántos lo vieron, pero miles también. Y en La Paz, en Bolivia, también lo vieron miles, me imagino, ¿no? Quiero decir que probablemente lo hayan visto unas 200.000 personas como mínimo, ¿no? Bueno, cuando terminó el trabajo, a través de la Mesa de la Ría, tuvimos un encuentro, tuvo la Mesa un encuentro con los poderes culturales de aquí de Huelva para mostrarlo en el Museo de Huelva y todavía estamos esperando, desde 2010 a 2015. Por eso digo que es la primera vez que se muestra, ¿no? Y el trabajo pues son fotos, pintadas, cuadros, poemas, fanzines, noticias, canciones, son muchas cosas. La mayoría es como recoger residuos, pero en el buen sentido de la palabra, los residuos que deja la lucha química en Huelva, ¿no? Desde hace mucho tiempo, no desde 1978, sino desde el siglo XIX, o como es el capitalismo. Y bueno, termino con esto, porque esta es una carta que le manda Greenpeace a Roberto Ibáñez, director de Fertiberia. Le pide explicaciones más o menos en el 2005. Roberto Ibáñez le contesta esto que vamos a ver ahora mismo. Muy señor mío, tal, le contesto en relación a tal, y ahora viene lo que le contesta Roberto Ibáñez. Roberto Ibáñez lo que viene a decir es: la determinación de verter el yeso en esos lugares vino precedida por la necesidad que tiene la ciudad de Huelva de proceder a la desecación de las marismas que rodean la ciudad a causa de la insalubridad que representaba para sus habitantes. O sea, están mirando con nosotros y con nuestra salud. Nos envenenan, pero nos quieren...
debiendo recordarse que ya en el año 1953 aún se registraban en Huelva casos de paludismo. Es que somos unos palurdos. Por ello, en el año 1976 las autoridades presentaron el proyecto piloto titulado Por saneamiento de la marisma de la margen derecha del río Tinto, en el que se contemplaba la creación de unos recintos cerrados que se irían rellenando de tierra hasta conseguir la desecación de la marisma, al no existir en aquella época una solución alternativa. Bueno, años antes, este mismo director había presentado 6 soluciones. La más barata, según él mismo reconocía, lo podéis ver en la revista de la propia IQV, según él mismo reconocía, la más barata era tirarlo en esta zona que ya estaba. Al crearse el polo de desarrollo, en resumidas cuentas, que muchas gracias, señor IQV, por cuidar con esta zona. Muchas gracias. Han intervenido todas las personas que están aquí en la mesa y ahora tenemos hasta las 9 para que podáis intervenir vosotros, para que levantéis la mano y podáis hacer todas las preguntas que consideréis oportuno o las consideraciones que tengáis. Perdón, un momentito, Félix, porque si acaso se van personas, que se vaya todo el mundo con... vamos a crear un grupo de Facebook que se llamará La historia no es humo, de modo que a través de esa herramienta estaremos en contacto e iremos comunicando y creando esas líneas de trabajo para que este acontecimiento que hoy hemos conmemorado y debatido se convierta en una herramienta de difusión de Huelva también, en toda su extensión. No solamente en cuanto a la queja, sino en cuanto a las posibilidades que esta tierra tiene. Pues dicho queda. Entonces, tenemos hasta las 9. Solo os pido brevedad en vuestras preguntas o vuestras consideraciones para que haya tiempo de que nos vayamos. Que no tenía conclusión ni dirección, pues lo va a hacer cualquier cosa. Antes de... La memoria, ¿no? Yo tengo un par de preguntas relacionadas con el propio hecho histórico del año 88, el año de los tiros. La primera es muy breve, ¿sobre qué hora fue aproximadamente? 4:30. 4:30 de la tarde. Y luego la segunda, viendo el fragmento que hemos visto de la película de Corazón de la Tierra, me surge una anécdota, una curiosidad que no había reparado yo en ella. Hay un grito entre la multitud que dice ¡Viva Huelva! ¿Realmente había sentimiento, mi pregunta es, había sentimiento de provincia, cuando todavía la provincia como tal, con la administración provincial, tenía 10-15 años? ¿Existía en la población el sentimiento de pertenencia a Huelva como provincia? Yo creo, si va la pregunta dirigida a mí, creo que es una licencia poética. No son 15 años, las provincias se crean en el año 31, 35. Era más. 31, 35, o sea, ya 40 años. ¿No? Piensa que a Río Tinto llega gente procedente, muchos de ellos de la provincia de Huelva, pero gente que viene de Valencia, de León, de otras partes de sí, a Río Tinto llegaron gente procedente de toda España. Está documentada una familia que vino andando desde el norte, ¿no? Desde Galicia creo que era, que vinieron andando hasta el sur, hasta las minas de Río Tinto, andando 9 miembros de la familia, con lo cual Río Tinto pasó de tener un número, no me acuerdo ahora mismo, pero por ejemplo de 1000 personas trabajando en pocos años a tener 20.000 personas en torno a la mina, lo cual creó una especie, entre comillas, de Babel, porque venían gente, como ha dicho el profesor, muchos de León, muchos de Castilla, venían de Portugal, desde otras provincias andaluzas, desde toda España, porque había trabajo. Se asentaron en el antiguo pueblo de la mina, el que ha desaparecido, porque Río Tinto ha sido un pueblo reptante que ha ido deslizándose por la superficie del terreno según las necesidades de los filones del mineral. Si ahí se descubría debajo de esas calles, debajo de donde estaba la plazoleta o debajo de donde estaba la iglesia y fotos de la voladura, un filón importante, pues se hacía desaparecer. Daba igual que aquello fuera la memoria de tu primer beso o la memoria de donde naciste tú, ¿no? Daba igual, era volado por los aires. Entonces ese grupo piensa que además eran muchos hombres sin mujeres, muchísimos trabajadores trabajando duramente. Una de las condiciones que se ponían cuando la huelga
4 de febrero y la masacre, era la disminución de la jornada de sol a sol, que prácticamente eran 12 horas trabajando. Y después se asentaron, como te decía, muchos hombres solos en torno a donde estaba la plaza de toros, que también se aprovechó para acabar después con ella, y era una zona de juego, de bebida y de prostitutas. Llegaron también desde muchos lugares mujeres, porque allí había hombres solos y tenían un jornal. Cuando se destruye la plaza de toros, pues se aprovecha también para acabar con las casas de juego y de prostitución, y además la empresa establece una norma que se vino haciendo hasta, yo lo he visto normalmente eso, que eran las mujeres, ya en este caso las mujeres bendecidas por el vínculo del matrimonio, no hablo de las mujeres que habían llegado allí para cubrir las necesidades físicas de los mineros, sino las mujeres las que iban a cobrar el salario. Yo eso lo he visto de pequeño, la fila formada, los que somos de Retinto sabemos cómo se llamaba esa zona, el Vale, en el Vale, y solo eran filas de mujeres las que cobraban el salario. Yo quisiera...